Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en Dakar y vamos a hacer el cambio de aceite de la perlita, que ahora mismo indica que tiene 14.267 kilómetros, y teniendo en cuenta que el cambio de aceite se lo hice a los 2000, aunque debía haber sido a los 1000, pero se lo hice a los 2000. Pues nada, el aceite tiene ya 12.000 kilómetros, así que lo voy a cambiar. Aunque Ducati dice que es cada 15.000. Bueno, hay mecánicos que me dicen que mejor cada 10.000, así que en punto medio 12.000. Ya está bien. Vamos a cambiarlo y ya tengo para una temporada de aceite. El tema es que como tengo montado las ruedas y tengo montado también el cubrecárter y todo, pues para cambiar el aceite pues hay que desmontarlo. Y en principio aquí tenemos 4 tornillos, por ahí hay 4 tornillos más, por aquí. Y bueno, aquí podemos ver el filtro de aceite y yo creo que este de aquí va a ser el tapón de vaciado. Bueno, pues no, yo pensaba que era este, pero al parecer, según he comprobado, es este otro. Bueno, aquí tenemos el filtro original de Ducati y aquí tenemos también la junta de cobre para sustituir el filtro de aceite, que como no tengo ninguna llave especial, espero no tener problema. Pero bueno, de momento vamos a arrancar la moto para que esté todo bien calentito y el aceite salga más fácil. Bueno, esto ya se ha calentado, está ahora a 66 grados, ha bajado un poco, estaba a 72. Bueno, lo que tenemos aquí es un tornillo imantado, si se ve algo, tiene un poco de ferricha. Todo esto se lo vamos a sacar. Bueno, pues el tornillo ya está limpio. Y vamos por el filtro de aceite. La mejor herramienta que tengo para el filtro yo creo que va a ser estas mordazas. Yo creo que me van a ir perfectas. Me va a costar, ¿eh? Y yo no sé si sabéis que tengo una costilla rota. Me han pasado 2 semanas, pero bueno. Igual me está costando por eso. Y acto seguido lo que vamos a hacer es poner el filtro nuevo y aceite. Este es el que manda la casa. Shell Advance 1550, ahí tenéis. Así va bien. Bueno, aquí tenemos la junta nueva. Ahí salió. Un poquito así de momento. Y vamos por el filtro. Esto hay que hacerle un poco así. Mierda, se me cae. Quizá le doy un último apretón con el pico del oro porque no tengo mucha fuerza con el rollo de la costilla rota. Bueno, pasamos a este lado donde vamos a quitar esto de aquí. Y bueno, no sé si sabéis, pero esto es motociclismo de aventura y hay que improvisar con lo que uno tiene. Y aquí tenemos un embudo hecho con la botella.
Vamos a empezar poniendo esta botella, que es la que me ha sobrado de haber llenado el filtro. Bueno, primer litro de aceite. No tengo bien claro cuánto hay que echarle, porque la marca dice una cosa y otros que han cambiado el aceite han dicho que le entra menos. Yo voy a contar. Bueno, pues no tengo el manual aquí, pero según he leído por ahí, según el manual de Ducati, el cárter y el filtro de la Desert X son 3,1 litros. Pero alguien que ya lo ha cambiado dice que solamente le entró 3 litros. Y ya el nivel estaba al máximo. O sea que vamos a meterle casi 3 litros y a ver qué pasa. Vamos por el segundo litro. Bueno, ya tenemos 2 litros y ahora iríamos por el tercero. A ver si se ve ya el nivel. Bueno, aquí todavía no se ve nadie. No. Vamos a echarle más. Y vamos por el tercero. Pues lo he echado yo. Esperemos que no haya que sacarlo. No le quería echar todo, pero me he despistado. Bueno, ahí ya sí que se ve. Ahí sí que se ve que me he pasado ya. Ya ve. Me he pasado. Que le he metido 3 litros. Y ahora la ponemos así. Y según esto, hay demasiado. Con lo cual, no quería tener que aprender cómo sacar aceite, pero lo vamos a tener que aprender. Bueno, primer paso, vamos a devolver el aceite aquí. Voy a tener que sacar todo el aceite de nuevo. Es lo que hay. Señores, esto es lo que hay. No me queda otra. Así que, sintiéndola mucho. Así se hace esto. Ahí. Ahí que bueno. Este aceite tan rico lo vamos a echar primero en este de aquí que está vacío. Pues aquí ya lo hemos sacado. Un litro. Un litro. Vamos por el segundo litro. Y ahora con 2 litros me marca aceite también. Con 2 litros me marca por la mitad. Mira, tenemos aquí 600. Le voy a echar 100. Un poquito más. Ahora la voy a calentar.
La voy a arrancar, que se reparta bien el aceite y a ver qué pasa. Pero primero me gustaría dar un empujoncito a esto. Porque cuando la arranquen, cierren el tapón. A ver, voy a proceder a echarle un poquito más. Este bote está por la mitad, 520 más o menos. 200 centilitros quedan ahí. O sea que le he echado exactamente ahí 240. Esto ya está casi de máximo. Está casi de máximo. A ver, según Ducati, el control del nivel debe llevarse a cabo con el motor caliente, unos 15 minutos después de apagado el motor. Yo finalmente le he puesto 2 litros y 760 centilitros. Y con eso, y comprobándolo varias veces, me he dado cuenta de que el nivel ya quedaba al máximo.